La guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Es forzoso manejarla bien. En nuestro presente, la guerra se ha convertido en una herramienta, ya no para obtener gloria u honor, sino para buscar seguridad y preservar la soberanía de los estados. Pero esto no es una novedad de nuestros días. Dicha idea ya fue plasmada por un general chino hace más de 2500 años. Sun Tzu vivió una de las épocas más convulsas de la antigüedad, sirviendo como comandante en la época de los reinos combatientes, cuando los estados disputaban el control de China, hasta el nacimiento de la dinastía Qin, precursora del gran imperio chino. Su libro, El arte de la guerra, mostró los conceptos básicos que dominan el campo de batalla y las tácticas para lograr la victoria. Sus escritos moldearon a grandes comandantes como Napoleón, Rommel y Zhúkov, y también ayudaron a gestionar la política de la guerra. Hoy veremos cómo sus ideas resonaron en los conflictos del siglo XX y siguen influyendo en los del siglo XXI. Si deseas profundizar en algún tema, revisa los capítulos del video. No olvides suscribirte, comentar y dar like si te gusta el contenido. Sin nada más que decir, comencemos. En esta primera parte, Sun Tzu nos presenta los 5 elementos que todo buen general debe dominar para alcanzar la victoria en batalla. Para ilustrarlos, usaremos uno de los ejércitos más calificados y experimentados del mundo actual, las Fuerzas de Defensa de Israel, conocidas como las FDI. No es casualidad que las elijamos, porque como veremos a continuación, las FDI no solo cumplen estos 5 factores, sino que las han convertido en la base misma de su doctrina militar. La doctrina significa aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante, de modo que le siga donde sea, sin temer por sus vidas ni a correr cualquier peligro. Israel nació marcado por la guerra y el trauma. Su población había vivido décadas de persecución y conflicto, culminando en la Segunda Guerra Mundial. Esa historia forjó en ellos algo que pocos ejércitos tienen, la certeza de por qué luchan. Cuando en 1948 lograron su propio estado, supieron que debían protegerlo a cualquier costo, sin cuestionamientos, sin dudas. Esa convicción colectiva es exactamente la doctrina que Sun Tzu describe, y es la que ha sostenido a los FDI a través de cada guerra y cada crisis que vendría después. El tiempo significa el yin y el yang, la noche y el día, el frío y el calor, días despejados o lluviosos, y el cambio de las estaciones. Las FDI no dejan el clima al azar. Cuentan con unidades especializadas en meteorología, que proveen información en tiempo real a todas las armas del ejército, apoyadas por radares y satélites propios. Un ejemplo concreto ocurrió en la guerra del Yom Kippur en 1973. El conocimiento preciso de las condiciones climáticas permitió a la Fuerza Aérea Israelí atacar en momentos de visibilidad óptima, mientras que sus enemigos, egipcios y sirios, subestimaron cómo el clima afectaría sus propios avances. Una diferencia que en la guerra puede ser decisiva. Hoy ese mismo principio sigue vigente trazando rutas de cazas, misiles e infantería con precisión milimétrica. El terreno implica las distancias, y hace referencia a donde es fácil o difícil desplazarse, y si es campo abierto o lugares estrechos, y esto influencia las posibilidades de supervivencia. Conocer el terreno antes de pisarlo puede ser la diferencia entre vivir y morir. Las FDI lo saben, y para eso cuentan con la Unidad Especial de Cartografía, que elabora mapas en tiempo real y mantiene coordinación constante entre las fuerzas terrestres y aéreas mediante satélites y drones. Pero su especialidad más crítica no está en la superficie, sino debajo de ella. En las fronteras de Gaza y el Líbano, el terreno subterráneo se ha convertido en un campo de batalla propio, con túneles usados para infiltraciones y ataques. Detectarlos y neutralizarlos es hoy una de sus capacidades más desarrolladas y vitales. El mando ha de tener como cualidades sabiduría, sinceridad,
benevolencia, coraje y disciplina. En Israel, todo hombre cumple 32 meses de servicio militar obligatorio. Pero lo que distingue al sistema israelí no es la obligatoriedad, sino lo que viene después. Quienes deciden quedarse y hacer carrera militar ascienden por mérito y no por origen o conexiones. Cursos de liderazgo, pruebas de campo y resultados reales son los que determinan quién llega más alto. Es una meritocracia genuina. El resultado es un cuerpo de mandos que no solo fue educado en una academia, sino que conoce desde dentro lo que significa ser tropa. Esa experiencia compartida genera algo que Sun Tzu consideraba esencial en un comandante: la capacidad de valorar a quienes lidera. La disciplina ha de ser comprendida como la organización del ejército, las graduaciones y rangos entre los oficiales, la regulación de las rutas de suministros y la provisión de material militar al ejército. La CFDI tiene una cadena de mando clara y sin ambigüedades, desde el soldado raso hasta el jefe del Estado Mayor. Cada rango sabe exactamente cuál es su función y sus límites, pero la disciplina no termina en la jerarquía. Israel ha construido una industria de defensa propia, que abastece a sus fuerzas con tecnología de punta, desde el tanque Merkava hasta la cúpula de hierro. Eso significa que sus tropas nunca dependen de terceros para cumplir su misión. Sun Tzu afirmaba que dominar estos 5 factores garantiza la victoria, e ignorarlos garantiza la derrota. Pero también advertía que conocerlos no es suficiente, porque por encima de todo, la guerra es el arte del engaño. Cuando se es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. Si está cerca del enemigo, ha de hacerle creer que está lejos. Si está lejos, aparentar que se está cerca. En su libro Sun Tzu señala que hay situaciones en las que un ejército tiende a la victoria y otras en las que camina directo hacia la derrota. El tiempo, la logística, el terreno y la motivación de las tropas son los factores que lo determinan. En 1979, la Unión Soviética intervino militarmente en Afganistán con 3 objetivos claros: consolidar un gobierno socialista, frenar la expansión del islamismo en Asia Central y neutralizar la influencia estadounidense en la región. La invasión comenzó bien. En apenas 2 semanas, el ejército soviético ocupó las principales ciudades y rutas del país. Pero lo que vino después fue una guerra completamente distinta. En las zonas rurales, los muyahidines iniciaron una guerra de guerrillas, que los soviéticos no supieron responder. Los ataques constantes a sus líneas de suministros los obligaron a enviar más tropas, más recursos y más equipamiento, drenando la economía soviética de forma sostenida. Lo que iba a ser una operación rápida se convirtió en una ocupación de 10 años. Sun Tzu lo había advertido siglos antes. Las armas son instrumentos de mala suerte. Emplearlas por mucho tiempo producirá calamidades. Como se ha dicho, los que a hierro matan, a hierro mueren. Del otro lado, la situación era completamente distinta. Los muyahidines atacaban los convoyes soviéticos con un objetivo doble: debilitar al enemigo y abastecerse con sus propios recursos. Cada convoy destruido era armamento, municiones y provisiones que pasaban a sus manos. Además, operaban con un sistema de recompensas concretas. Derribar una aeronave, destruir un tanque o capturar un soldado tenía un precio en dinero y botín. Cada combatiente tenía una razón personal para luchar bien. Los soviéticos, en cambio, peleaban lejos de casa, por una causa que no sentían suya. En 1989, el ejército soviético se retiró, sin haber logrado ninguno de sus 3 objetivos. Sun Tzu tenía razón. Lo más importante en una operación militar es la victoria y no la persistencia. Esta última no es beneficiosa. Un ejército es como el fuego. Si no lo apagas, se consumirá por sí mismo. La misma lección que aprendería otra superpotencia 32 años después. En abril de 1975, Vietnam del Norte lanzó una ofensiva que pasaría a la historia, no por su violencia, sino por todo lo contrario. Fue una victoria casi sin resistencia, y Sun Tzu lo hubiera llamado perfecta. La ofensiva comenzó en las ciudades fronterizas del sur. La velocidad del avance tomó por sorpresa a las fuerzas survietnamitas, que en lugar de combatir, entraron en pánico.
Las deserciones y las rendiciones masivas se extendieron desde los soldados rasos hasta los altos mandos. En menos de 2 meses, Vietnam del Norte tomó Saigón, sin necesidad de librar una batalla decisiva. Pero esas deserciones no fueron accidentales. Vietnam del Norte las preparó durante meses con una campaña de propaganda sistemática. Volantes, radios clandestinas e infiltrados distribuían un mensaje claro. Rendirse significaba un buen trato, garantías y reunificación nacional. El mensaje funcionó mejor que cualquier arma. Además, priorizaron la toma de centros urbanos clave, cortando las rutas de comunicación entre ciudades, dejando al enemigo fragmentado e incapaz de coordinar una respuesta. Como escribió Sun Tzu, la victoria completa se produce cuando el ejército no lucha, la ciudad no es asediada, la destrucción no se prolonga durante mucho tiempo. Del lado survietnamita el error fue claro. Su presidente designaba generales por lealtad y no por capacidad, lo que significaba que en momentos críticos, los mandos necesitaban autorización política para actuar. Mientras el norte actuaba con rapidez y autonomía, el sur esperaba órdenes que llegaban tarde o no llegaban. Fue la combinación de buena estrategia, propaganda efectiva y un enemigo paralizado por su propio sistema lo que permitió a Vietnam del Norte lograr lo que Sun Tzu consideraba la máxima expresión del arte de la guerra. Los que ganan todas las batallas no son realmente profesionales. Los que consiguen que se rindan impotentes los ejércitos ajenos sin luchar. Son los mejores maestros del arte de la guerra. La lección es clara. Antes de emprender una guerra, hay que estar seguro de ganarla. No se prepara un ataque, se prepara una victoria. En 1967, Israel estaba al borde del abismo. Sus vecinos árabes, Egipto, Siria y Jordania, acumulaban tropas en sus fronteras con un objetivo declarado: su desaparición como Estado. El miedo se había apoderado del país. Miles de ciudadanos huían al extranjero. Otros cavaban fosas comunes y acumulaban medicamentos, anticipando lo peor. El pesimismo era tan profundo que circulaba una frase que lo resumía todo: que el último judío en irse, que apague la luz. No era broma. Era el estado de ánimo de una nación que creía estar viviendo sus últimos días. Pero mientras la población temía lo peor, el ejército israelí planeaba en silencio. Sus comandantes eran perfectamente conscientes de su desventaja. El número de soldados, tanques y aeronaves estaban superados por todos lados. Una guerra frontal significaba la derrota. Entonces, hicieron exactamente lo que Sun Tzu recomendaba. Hacerte invencible significa conocerte a ti mismo. Aguardar para descubrir la vulnerabilidad del adversario significa conocer a los demás. Conocían su propia debilidad y conocían la de sus enemigos. La defensa antiaérea árabe tenía grietas, y ahí concentraron todo. El 5 de junio de 1967, la Fuerza Aérea Israelí lanzó un ataque sorpresa coordinado contra las bases aéreas egipcias, sirias y jordanas, destruyendo la mayor parte de sus aviones en tierra antes de que pudieran despegar. En pocas horas, Israel dominaba el cielo. Con ese dominio aéreo asegurado, las fuerzas terrestres avanzaron con una velocidad que sus enemigos no pudieron contener. En 6 días, Israel tomó la península del Sinaí, los altos del Golán y Cisjordania. 3 frentes, 3 victorias, 6 días. Del lado árabe, el error fue de signo contrario. Egipto, Siria y Jordania mantenían cientos de miles de soldados en las fronteras, confiando en que esa presión sola bastaría para debilitar a Israel. Nunca definieron una fecha para atacar, nunca acordaron un lugar, nunca establecieron quién daría el primer golpe. Sun Tzu consideraba ese error imperdonable. Si no conoces el lugar y la fecha de la batalla, aunque tus tropas sean más numerosas que las de ellos, ¿cómo puedes saber si vas a ganar o a perder? Al no elegir cuándo y dónde atacar, le cedieron esa decisión a su enemigo. E Israel la tomó sin dudar. El resultado fue una derrota tan rápida que las noticias del frente llegaban después de que las posiciones ya habían caído. La guerra no siempre se gana con el ejército más grande, ni con el armamento más sofisticado. A veces se gana con ingenio, sorpresa y la capacidad de ser impredecible.
Atacar de forma indirecta donde el enemigo menos se lo espera. Eso es exactamente lo que Sun Tzu llamaba la guerra no convencional. Pero también entendió que ninguna operación militar funciona sin información, y por eso le dio al espionaje un papel tan central como la táctica misma. Para entender cómo estos dos principios funcionan en la práctica, usaremos dos ejemplos que difícilmente podrían ser más distintos entre sí: una revolución en el Caribe y la agencia de inteligencia más poderosa del mundo. En diciembre de 1956, un pequeño grupo de guerrilleros cubanos desembarcó en las costas de Cuba con un objetivo aparentemente imposible: derrocar el gobierno de Fulgencio Batista. El comienzo no pudo ser peor. Las fuerzas militares los detectaron casi de inmediato, y en el enfrentamiento inicial cayó la gran mayoría del grupo. Los pocos supervivientes, entre ellos Fidel Castro y Ernesto Guevara, lograron escapar hacia las montañas de Sierra Maestra, una zona de densa vegetación y terreno abrupto en el extremo oriental de la isla. Fue allí donde la revolución comenzó de verdad. Desde Sierra Maestra, los guerrilleros construyeron una estrategia que combinaba emboscadas en las montañas, sabotajes en los centros urbanos y propaganda para ganar apoyo popular y reclutamiento constante de nuevos combatientes. Cada acción estaba diseñada para desgastar al enemigo sin enfrentarlo directamente donde era más fuerte. El terreno fue su mayor aliado. Las montañas de Sierra Maestra anulaban la ventaja numérica y tecnológica del ejército de Batista. Cada vez que las fuerzas gubernamentales intentaban penetrar en ese territorio, se adentraban en un entorno que no controlaban y donde los guerrilleros tenían todas las ventajas. Como escribió Sun Tzu: cuando induces a los adversarios a atacarte en tu territorio, su fuerza siempre está vacía. Mientras que no compitas en lo que son los mejores, tu fuerza siempre estará llena. Para 1958, el ejército de Batista estaba agotado y desmoralizado. Fue entonces cuando los guerrilleros lanzaron su ofensiva final, tomando Yaguajay, Guisa y Santa Clara en apenas 2 meses. El 8 de enero de 1959 entraron en La Habana. Pero hay un factor que explica cómo unos pocos cientos de hombres pudieron vencer a un ejército completo. Y Sun Tzu lo entendió mejor que nadie. Cuando las tropas afrontan peligros, son capaces de luchar para obtener la victoria. El guerrillero que lucha en su propio territorio con todo en contra no tiene nada que perder. Ese es el combustible más poderoso que existe en la guerra. No la ideología ni los discursos, sino la certeza de que rendirse significa morir. Eso convierte a unos pocos hombres en un enemigo imposible de derrotar. La CIA fue fundada en 1947 y en pocas décadas se convirtió en uno de los cuerpos de inteligencia más poderosos e influyentes del mundo. Lo que pocos saben es que su historia ilustra perfectamente los 5 tipos de espías que Sun Tzu describió hace más de 2000 años. Y lo hace desde los dos lados, como usuario de esos espías y como víctima de ellos. El espía nativo, el espía interno, el doble agente, el espía liquidable y el espía flotante. El primero es el espía nativo, el ciudadano local reclutado para operar en su propio país. Un ejemplo muy claro es el uso de distintos miembros locales durante las guerras de Afganistán e Irak, los cuales no solo sirvieron como intérpretes, sino también como informantes. El segundo es el espía interno, quien opera desde dentro de las instituciones enemigas. Un ejemplo muy claro es el uso de miembros del gobierno, tanto en sus operaciones en Libia en 2014, como en las operaciones en Venezuela en 2026. El tercero es el doble agente, quien trabaja para 2 bandos simultáneamente y es el más peligroso de todos. La CIA ha recibido tanto perjuicios como beneficios de este tipo de agente, tanto durante la Guerra Fría con la Unión Soviética, como en sus actuales conflictos con Rusia y China. El cuarto es el espía liquidable, reclutado para una misión concreta, sabiendo que es prescindible. Es difícil de admitir, pero la CIA ha hecho uso de este tipo de gente en la desestabilización de estados, utilizando activistas o fuerzas civiles para generar cambios internos, como ocurrió en Ucrania durante el Euromaidán, en Venezuela durante los conflictos políticos de 2017 y 2024, y también durante las primaveras árabes. El quinto es el espía flotante, quien actúa como coordinador entre múltiples fuentes de inteligencia. Y en ese rol coordinador, la CIA encarna al espía flotante por excelencia.
pues fue creada precisamente para centralizar y coordinar toda esta información, y brindar inteligencia de calidad tanto a su gobierno como a su ejército. La conclusión es inevitable. No será ventajoso para el ejército actuar sin conocer la situación del enemigo, y conocer la situación del enemigo no es posible sin el espionaje. A lo largo de este video hemos visto cómo la guerra va mucho más allá de la violencia. Involucra inteligencia, estrategia, logística, psicología y la motivación de quienes combaten. Sun Tzu lo entendió hace más de 2000 años y cada ejemplo que hemos analizado lo confirma. Pero hay algo que muchos olvidan cuando hablan de Sun Tzu. No escribió solo para generales, escribió para estadistas, porque entendía que ningún ejército puede sostenerse sin algo más profundo detrás. La labor consiste en desarrollar un ejército fuerte, un pueblo próspero, una sociedad armoniosa y una manera ordenada de vivir. La verdadera fortaleza de un Estado no está en sus armas, sino en la solidez de lo que defiende. Un buen ejército sin un buen gobierno es una máquina sin combustible. Y como hemos visto en Afganistán, en Vietnam y en la Guerra de los 6 días, el momento en que la población o el ejército empiezan a sufrir es exactamente el momento en que la derrota se vuelve inevitable. Sun Tzu no escribió un manual de violencia, escribió un manual de supervivencia. Y ahora te pregunto, ¿crees que las ideas de Sun Tzu siguen siendo aplicables a los conflictos del mundo actual? Agradezco tu atención y te invito a dejar tu like, suscribirte y compartir este contenido para llegar a más gente. Te ha hablado el Serafín Rojo.